Ya, listo. Muy bien, seguimos entonces. A ver, todavía no puedo compartir pantalla. Ahora, A ver, listo. Ahora sí. A ver, ahí se está observando. Sí, muy bien, sí se observa. Ya, perfecto. Bueno, entonces estamos en la etapa, perdón, perdón un ratito, denme un minuto. Les recuerdo si alguien en el transcurso de la conferencia tiene alguna pregunta, puede hacerla nomás, ¿sí? Solicita la palabra y la puede hacer. Bien, entonces tenemos en la edad escolar, las dinámicas son laboriosidad versus inferioridad. Aquí hay que aprender o hay que ayudarle a los niños al desarrollo de las habilidades sociales. Las habilidades sociales o habilidades para la vida, que son la empatía, la buena comunicación. Aquí los chicos debemos los papás hacer el esfuerzo de ponerlos en diferentes grupos de deporte, de teatro, de actividades lúdicas que ellos puedan desarrollar, ¿no? Aquí se pone a prueba la autonomía versus la iniciativa, son vulnerables a los comentarios de los otros. Se trabaja mucho la manipulación de objetos, ponen a prueba sus habilidades motoras. Obviamente en esta etapa es la de gran desarrollo, por tanto el tema deportivo es sumamente importante. Eh, Luego nosotros entramos a la fase de la adolescencia, que es la etapa más crítica, de las más críticas que nosotros tenemos en el desarrollo de la persona. Aquí es un momento de búsqueda de identidad y también pues un momento de mucha confusión. Muy probablemente aquí las personas tienden a ser o muy chicas para ciertas cosas o muy grandes para otras. Y entonces eso es una lucha constante, ¿no? Para ellos. Los aspectos a considerar, pues se vuelve muy importante el tema del cuerpo, la fisionomía. Los chicos, pues a la final desean ya ponerse en el gimnasio. Las chicas se arreglan un poquito más, ¿no? Se maquillan o empiezan a maquillarse. Puede haber confusión, ¿no? En cuanto a la identidad de sexo respecto a la identidad de género, el sentido de pertenencia, también la necesidad de ser parte de un grupo, ser aceptados por ese grupo. Entonces, todo eso es lo que hay que tomar en cuenta durante este momento. Luego ya en la etapa de la juventud propiamente dicha, se genera la intimidad de la pareja, surgen los amores románticos, empezamos normalmente ya a plantearnos la posibilidad de un proyecto de vida, de caminar juntos, ¿no? Y demás, hacer familia. Luego en la etapa madura, ya nosotros mencionábamos el tema del trabajo, el tema de la productividad, el tema de la familia. Durante la edad madura se supone que nosotros debemos alcanzar el equilibrio de todas las dimensiones del ser humano y hay mucha presión también por parte de la sociedad, de las cosas que ya se supone que deberíamos de haber alcanzado, ¿no? Nos cuestionamos cuando no logramos aquello. Entonces, ya hacia esta edad deberíamos de tener una casa, deberíamos de tener un vehículo, deberíamos de tener una holgura económica, deberíamos de tener hijos, deberíamos de estar casados. Son todos estos debería
que a nosotros muchas veces nos pueden hacer cuestionarnos, ¿no? Podemos entrar en un proceso de cuestionamiento. Sí es cierto que no todos los seres humanos tenemos la misma dinámica y no todos podemos cubrir o cumplir con estas situaciones en los mismos tiempos, pero también es cierto que conforme va pasando los años, se vuelve mucho más complejo llegar a ciertas cosas. Socialmente hablando, la vida útil también se va recortando. Entonces, por ejemplo, una persona mayor de 35 años, el Estado ya no la ve ni siquiera como una opción para becarla en el caso de una maestría. Una persona de más de 45 años ya no se la ve como una opción para que el Estado invierta en un doctorado, por ejemplo, hablando de becas, ¿no? Es mucho más complejo que una persona pasado los 40 años pueda entrar a trabajar a un espacio X, ¿ya? Yo entré a trabajar bueno, antes de volver a pasar al Ministerio de Salud Pública, yo entré a trabajar a neurociencias y cuando yo entré al neurociencias, me dijeron así como que en chiqui, ¿no? Me dijeron, usted entró, pero como con el último chance de edad para ingresar, porque no es que nos prohíban, pero ya una persona de más de 45 años no es normalmente considerada ya ahí una persona apta o que tenga niveles adecuados de productividad, ¿no? Entonces, sí es cierto que ya después de los 40, los procesos de selección en las empresas se vuelven mucho más complejos. Entonces, por eso se dice que hasta antes de los 40 uno debiera de haber alcanzado ya todos estos logros y toda esta estabilidad, ¿no? Algo que ahora ya no es tanto, por lo menos en los jóvenes, ¿no? Los jóvenes, los que vienen detrás de nosotros, ya no ven tanto el tema de la estabilidad. Sí, se preocupan por la estabilidad económica, pero no tanto por la estabilidad laboral como era en nuestra época, ¿no? En donde uno decía, no, uno tiene que entrar a una empresa y morir en esa empresa y crecer en esa empresa, y muchas veces la gente se queda estancada en esa empresa y así, ¿no? Este, bien. Luego nosotros tenemos ya la etapa del adulto mayor, pasados los 60, pasados los 65. Se está cuestionando el hecho de ahora de que como la expectativa de vida ha aumentado, pues la edad productiva la quieren extender, ¿no? Por lo menos hasta los 70 años. Hay una propuesta que no me parece tan mala del todo por parte de la ministra del Trabajo, el ministro de Trabajo, la ministra de Trabajo no, el ministro de Trabajo, perdón, él plantea que dar incentivos a las personas mayores de 65 años que quieran seguir trabajando, que no se quieran jubilar. Entonces él hablaba de que si, por ejemplo, una persona pasado los 65 años llegaba a, no sé, a las 450 aportaciones, por decir algo, se le podía dar hasta el 90% de su salario a alguien que llegue a los 70 o que trabaje hasta los 70 años, se le puede dar después el 110% de su salario como un incentivo para aquellas personas que quieran seguir siendo productivas o que se sientan todavía con ganas de poder producir, ¿ya? Y que lo puedan hacer, ¿no es cierto? Entonces, y que no era un tema obligatorio, ¿no? Pero era más bien como un tema de incentivar, porque realmente los seguros, los sistemas de salud están colapsando precisamente porque la expectativa de vida de las personas ha aumentado significativamente, ¿no? Entonces, ahora nos jubilamos a los 65 y fácilmente una persona puede llegar a los 80. No es que esté mal, pero es más tiempo que el Estado va a tener que estarle suministrando a esa persona el reembolso de sus valores, ¿no? Entonces, bueno, eso por un lado. Aquí en esta época, pues un tiempo de evaluación de la propia vida, empiezan a ver las pérdidas que no solamente son pérdida de muerte, ¿no? Pérdida de la etapa laboral, pérdida de facultades, pérdida de capacidades, ¿no? Todo eso nos puede llevar a ir determinando o viviendo ciertos duelos, ¿no? Y luego está pues la muerte propiamente dicha, ¿no? O el encarar la muerte buenamente y para la cual nosotros tenemos que prepararnos también, ¿no? Ir haciendo camino al andar. En la crianza de los hijos,
existen procesos que son propios de la cultura o que nosotros los definimos como psicosociales, ¿no? Los niños son criados de manera diferente dependiendo de su cultura. La cultura no necesariamente es igual a estabilidad económica o poder económico. Sí es cierto que la economía, la mejor economía puede dar mejores oportunidades para procesos de cultura, pero la cultura nace de cada quien. La cultura no necesariamente es un tema que se genere en el proceso educativo, ¿no? Hay mucha gente, yo conozco muchas personas que se han autoeducado, ¿no? Entonces nosotros tenemos que tener esa visión de generar un buen ambiente cultural y una de las mejores formas y de las más económicas es el tema de incentivar la lectura, ¿ya? El contacto también entre la madre y el hijo, dependiendo de la cultura, se genera de manera diferente, ¿ya? Hay sociedades en donde prima mucho el matriarcado, ¿no? Y hay otras donde está el patriarcado tradicional, ¿no? O la mirada machista en el proceso de educación. Latinoamérica es una instancia todavía machista, muy machista. México es uno de los países con mayor índice de machismo, ¿ya? Dependiendo también de estos procesos culturales, los niños van a madurar a diferentes ritmos, de diferentes maneras, ¿no? Los ecuatorianos, los latinoamericanos, normalmente somos muy apañadores, ¿no? Entonces, aquí los hijos no es que crecen y se van, sino que crecen y se multiplican, porque se casan y uno les da la media agüita y les dice no te vayas, ¿para qué vas a ir a alquilar a otro lado, etcétera, ¿no? En cambio, en culturas como las gringas, normalmente ya los chicos de los 16 años están trabajando y cuando ya se van a la universidad prácticamente ya se despiden también de la casa paterna, materno-paterna, ¿no? Entonces son diferentes tipos de características de la cultura. Existen culturas que tienden a ser más introvertidas y otras más extrovertidas. Eso a veces también depende mucho del tema geografía. Entonces, por ejemplo, ustedes sabrán, ustedes verán que ¿cómo es que se llama? Las culturas de la sierra, la misma geografía, el mismo clima de la sierra, hace que las culturas sean mucho más casa adentro, ¿no? Más familiares, más de esto, ¿ya? Eso predispone también una introversión en la estructura de la personalidad del sujeto y hay menos elementos de comunicación. En cambio, acá nosotros en la costa, pues somos más chachareros, más abiertos, más explosivos, más la fiesta, la pachanga, ¿no? Y entonces eso también puede generar o genera personalidades mucho más móviles, mucho más extrovertidas. También el hecho de tocarse, ¿no? Hay culturas que son más de beso, de abrazo, como las nuestras, y hay otro tipo de culturas que generan una cierta distancia social, ¿no? Eh, Hay culturas que son mucho más de vivir en grupo, más apegadas, y otras que son mucho más individuales, ¿no? Y todo eso pues también genera características propias en estos temas. Dice, la cultura es un reflejo de una realidad, es el conjunto de conocimientos, ideas, tradiciones, costumbres que caracterizan a un pueblo, a una clase social, a una época. Nosotros sabemos que a la hora de estudiar a una figura histórica, si se quiere al mismo Jesús, el Jesús histórico fue alguien que respondió a su tiempo, ¿no? A todos esos procesos que tenía alrededor. Un escritor, cuando narra, cuando escribe, ¿no? Está marcada su forma de redactar sobre todas las crisis y todos los procesos que ha tenido alrededor de su época, de su contexto, ¿no? Las culturas se basan en los estados están en la obligación de hacerlos respetar. El tema de derechos es una situación que cada vez ha ido más creciendo, a veces también tergiversándose. ¿Qué significa contar con derechos? Los niños tienen derechos, obviamente, pero así como hay derechos, hay responsabilidades, ¿no? Y una de las responsabilidades primeras que hay que enseñar a los chicos es el respeto hacia papá y a mamá, ¿no? Honrar a tu padre y a tu madre. Eh,
decía Don Bosco que nosotros tenemos que construir a los chicos para que sean buenos cristianos y honrados ciudadanos, ¿no? Entonces, hay esa doble responsabilidad de nosotros como papás, ¿no? Estamos educando a nuestros hijos para la vida, para la sociedad, y tenemos que hacer que estos chicos sean los mejores ciudadanos posibles. ¿Qué sucede, dice, cuando hay un proceso de migración? ¿Qué impacto psicosocial hay cuando una persona deja su cultura y tiene que vivir una cultura diferente, ¿no? Hoy por hoy, tristemente en el Ecuador se ha vuelto a intensificar el tema de la migración por la falta de empleo, por las situaciones que estamos viviendo, ¿ya? Y también han venido muchos hermanos nuestros de otros países, de Venezuela, en su momento de Perú, de Colombia, ¿no? De China. Hay mucha gente que ha venido acá al Ecuador y trae también, dentro de su cultura, trae valores y trae antivalores. Eso también hay que reconocerlo. Y nosotros cuando migramos también llevamos valores y antivalores a los lugares a donde nosotros estamos, ¿no? Aquí una pregunta, ¿cómo ha influido el avance tecnológico en la cultura? Pues obviamente ahora nosotros tenemos información de todo el mundo y en tiempo real, y esos avances tecnológicos a veces también pueden hacer intromisión cultural, ¿no? Nosotros vemos, por ejemplo, ahorita ustedes habrán escuchado, y a mí me sorprende, por ejemplo, mi hija de 10 años, a ella le gusta el K-punk, ¿ya? Que es la música coreana, ¿no? Los coreanos han generado todo un movimiento cultural, entonces, y les llega muy fácil ahora por los medios, y entonces pones el YouTube y entonces ves ahí a los coreanos, y hay muchos grupos y hay toda una cultura que se está generando, ¿no? Y ahora nosotros hablamos de la cultura global, ¿no? Ya no es solamente mi cultura, mi proceso, sino la cultura global. Y eso genera también índices de incidencia en los comportamientos que nuestros hijos van teniendo, ¿no? Bueno, el self y el género, ¿no? El autoconcepto, quién soy. Y ya con esto voy a ir terminando. Les voy a poner un videíto. eh, espérenme un ratito, que no se demora mucho. Gabriel, esto de absorber otras culturas o los conocimientos de otras culturas no hacen que los chicos puedan perder un poco su identidad. O sea, lo que pasa es que no sé si el término sea, perdón, a ver, no sé si perder identidad, ¿no? O sea, o más bien, o estamos hablando de construir nuevas identidades, ¿no? Hoy por hoy, en el mundo globalizado en el que estamos, y no podemos cerrar los ojos a eso, tenemos que preparar a nuestros hijos para ese mundo con el que se van a enfrentar, porque ese es el mundo. Ya el mundo no solamente es Ecuador, incluso hoy por hoy, hasta para un proceso de selección de trabajo, ya a ti no te seleccionan, ya tú no solo compites con los ecuatorianos, tú compites con gente de todos los países, ¿ya? Y de entre todos los países se va a seleccionar a los mejores. Entonces, si no estamos a la altura de aquello, pues, y si no preparamos a nuestros hijos para aquello, entonces, pues les podemos estar dando muchas limitantes, ¿ya? Bien. Vamos a ver este video. ¿Sí están observando YouTube? Hay una No, aún pantalla de no. película. ¿No? Ya, espérenme un ratito entonces. A ver, ahí ya. Ahí se, ahí se Ya, ve. ok, listo.
No se escucha el video. No, son los subtítulos. No se escucha el video por un caso. Bien, ¿qué les pareció el video? Sé que parece que no se pudo compartir el sonido. Este, volvemos a la diapositiva. ¿Sí se observa? ¿Están observando la diapositiva o no? Sí, Gabriel, sí. Del 6. Ya, perfecto. Ok. ¿Qué les pareció un poco el video? ¿Algún comentario? Bueno, este video es un video de una película francesa, ¿no? Entonces, a mí me parece muy interesante y muy enternecedor porque a esta persona, esta chica le obliga a que se mire al espejo y que se repita que se ama, ¿no? Y no lo puede hacer. Y ella le explica que no lo hace porque nunca ha recibido amor, ¿no? Nadie da lo que no tiene, definitivamente. Entonces, así como él, hay muchas personas que en la construcción de su autoconcepto, de su autoestima, pues no han recibido por parte de sus espacios o de sus familias
lo que debieron de haber recibido buenamente, ¿no? Para poder llegar a un feliz término de una buena persona. Bueno, presentarles aquí este estudio, que es un estudio que se llama el estudio ACE, ¿no? En este estudio se determinó, por ejemplo, dice que una persona, hay una clasificación que se hace, ¿no? Que una persona con una clasificación de AC4 comparada con una persona con una clasificación de 0 está en 260% más probable a contraer una enfermedad seria. Tiene 250% más probable a contraer una enfermedad de transmisión sexual. Tiene 460% más probabilidades de sufrir de depresión. Tiene 1220 probabilidades de hacer un intento de suicidio, ¿no? En este estudio se analizaron algunas variables de qué es lo que puede estar generándose o en la historia de vida del sujeto, ¿no? Entonces, si la persona durante su niñez tuvo abuso físico recurrente, es un elemento. Si tuvo abuso emocional recurrente, otro elemento. Si tuvo abuso sexual con contacto, otro elemento. Un abusador de alcohol o drogas en la familia, otro elemento. Un familiar en la cárcel, otro elemento. Un familiar con depresión crónica, enfermedad mental institucionalizada o intentos suicidas, otro elemento. Ahí nosotros tenemos otra variable en salud mental. En salud mental normalmente nosotros decimos que por cada familiar que tiene un diagnóstico de salud mental presente en la familia hasta la 4ª generación, aporta hasta en un 10% la probabilidad de desarrollar enfermedad mental en la siguiente generación. También si es que las madres han sido tratadas con violencia, si no hay la presencia de uno o ninguno de los padres, o si hay negligencia emocional o física, ¿no? Aquí nosotros tenemos este cuadro, que es lo que nosotros llamamos un genograma. Los psicólogos normalmente vamos viendo estas historias, ¿no? Entonces, está la familia del padre, la familia de la madre, tratamos de analizar hasta las generaciones anteriores, ¿ya? Y aquí se va determinando, ¿no? Cuáles son, qué ha pasado en la vida de estos sujetos, quiénes han padecido alguno de estos 9 puntos que están aquí, y eso ya nos hace tener un predictor de lo que posiblemente pudo haber generado daño en la formación emocional, psicológica del sujeto. ¿Cuáles son los elementos del yo persona, del self? Pues son el autoconcepto, la autoimagen, la autoestima, la autofocalización, la autovigilancia, la autoeficacia, ¿no? Todos esos autos tienen que el ser humano poderlo desarrollar, ¿no? Y todo inicia con el concepto de persona que yo pueda llegar a tener, ¿no? El autoconcepto y la autoimagen que yo veo todos los días en el espejo eleva significativamente o define mi nivel de autoestima. Según Jackson y Smith, hay 2 tipos de identidad social. Tenemos una identidad segura y una identidad insegura, ¿no? En la identidad segura, el individuo tiende a evaluar más favorablemente a los exogrupos, a la gente que está fuera de su grupo, a manifestar menos sesgo al compararse a su grupo interno respecto a los grupos de afuera y presentar menor disposición a creer en la homogeneidad del propio grupo. Y hay una identidad insegura que se asocia con una evaluación muy positiva del endogrupo, mayor sesgo al compararse con los grupos de afuera, ¿ya? Y la percepción de mayor homogeneidad en el propio grupo, ¿ya? Y terminamos con esto. La cognición social, o sea, la forma en la que nosotros vemos el mundo, se construye a través de la interacción con otros, ¿no? Fundamentalmente y durante los primeros años, papá y mamá. Y ahí está una frase, esta frase es de Jacques Lacan, que dice, nosotros somos lo que se nos ha dicho que seamos. Entonces, dependiendo de las frases que continuamente les repetimos a nuestros hijos, nosotros vamos generando este autoconcepto, esta autoestima, esta autoimagen. De la manera que se construye el mundo interno, será la manera en que construyamos el mundo de afuera. Y ahí también Lacan establece que las patologías o las enfermedades nacen y mueren en la familia. Las familias o bien nos fortalecen o las familias bien nos enferman. ¿Ok?
Y bueno, mis queridos amigos, con eso creería que sería todo por ahora. No sé si hay dudas o preguntas. Sobre este tema que hemos tratado el día de hoy. Buenas, hola. Ajá, Adelante, ¿Cómo Soraya. sí, está, doctor Gabriel un Ordóñez? gusto. ¿Cómo le Saludarla, va? Soraya. Sí, yo soy madre y tengo un hijo adolescente que con la bendición de Dios, pues, es un joven muy respetuoso, educado y muy inteligente. Pero también soy docente y tengo de docencia 20 años y he palpado estudiantes, pues, con falta de comunicación con padres. También he palpado rebeldía de ellos hacia los padres, incluso a veces hasta con los maestros. Y yo quisiera saber a qué se debe, más que todo la rebeldía, porque claro, la falta de comunicación, pues uno como docente enseguida avisa a las autoridades, más que todo al departamento del DESE que lleven el proceso. Y también los jóvenes que son rebeldes de 12, 13 años con los padres, incluso los padres bajan la cabeza y dicen, aceptan lo que ellos quieren. Si el niño dice, el maestro dice, quiero que utilices este tipo de uniforme, y los padres dicen que no quieren, no podemos obligarle. Incluso hay estudiantes, un niño perdón, una niña que quiere vestirse de varón y los padres, hemos hablado con los padres y quiere ir al colegio vestido de niño. Entonces, mi pregunta es, ¿qué se pasa con los padres? ¿Por qué no hay esa fuerza de carácter hacia ellos para que ellos entiendan? O sea, ¿por qué los padres se humillan tanto con el carácter de los hijos? Eso es mi inquietud, doctor Gabriel Ordóñez. Gracias. Bueno, gracias. La verdad es que es una pregunta bastante compleja. Creería yo que no tendría una respuesta ideal, ¿no? O una solución. Más bien eso pasa por una toma de conciencia de las responsabilidades que tenemos nosotros como papás, ¿no es cierto? Ahora, hay que entender también que las nuevas generaciones ya van teniendo nuevos elementos y nuevos valores y nuevos antivalores propios de su contexto, ¿no? Entonces, digamos que hemos ido como aflojando generacionalmente el tema de la disciplina, el tema de cómo se educaba, ¿no? No estoy diciendo que la educación de antes sea mejor, no estoy diciendo tampoco que la educación de ahora sea peor, ¿ya? Pero sí hay que buscar como un punto medio que ayude a que podamos generar un buen producto en nuestros hijos. ¿Alguien más? Quizás. ¿Cómo está, Gabriel? Muchas gracias por ayudarnos. Quería este, agradecer, bueno, por la ayuda y por la facilitación que nos está dando de este gran tema. Me gustaría saber, ante todo, es qué pueden hacer los padres de jóvenes adolescentes para mantener de manera un poco más óptima la comunicación con los adolescentes en el tema de sexualidad. Ya. Bueno, en primera instancia, el tema de la comunicación es un tema que se lo hace desde pequeños, ¿no? O sea, no es algo que, ya llegó a la adolescencia y ahí yo ya recién me voy a preocupar por comunicarme, ¿no? La comunicación tiene que ser franca, directa, clara, concreta, concisa, precisa y tiene que estar de acuerdo a la edad, ¿no? O sea, ahorita, por ejemplo, bueno, hemos hecho un recorrido de los gruesos, de los elementos que tenemos que tomar en cuenta conforme los chicos van creciendo, ¿no? El tema de la sexualidad es un tema de toda la vida, entonces hay que dosificar la información, quizás hacia los 2 añitos, hacia los 3 añitos, que es la etapa de los por qué, ellos van a empezar a preguntar, ¿y qué es eso, papi? ¿Qué es esto, mami? ¿No? Y en esa edad lo único que hay que informar o lo que ellos necesitan saber es que hay
diferencias orgánicas, que los hombres tienen pene, que las mujeres tienen vagina, ¿ya? Y pare de contar. Cuando esté más grandecito, a la final les diremos para qué sirven y cómo se genera el tema de la funcionalidad reproductora, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, los chicos van a ganar confianza en la medida que nosotros les vayamos dando confianza de manera paulatina. Yo siempre suelo, no sé si ya les he comentado esto, pero yo siempre suelo poner de ejemplo, a mí quien me habló de sexualidad, ¿ya? Y fue toda la vida, fue mi madre, ¿ya? Con mi papá, no es que no tenga buena comunicación, pero con él es otros temas, ¿no? Entonces, en este caso, mi madre era la que prácticamente era una madre clásica, ¿no? Hasta ahora, la que pasa en casa, ¿no? Administradora del hogar, todo esto, ¿no? Mi padre, en cambio, era el que salía a trabajar y regresaba ya tarde, muy noche, 7, 8 de la noche, o a veces se iba a trabajar a campamentos, ¿no? Mi papá era operador de máquina retroexcavadora, entonces se iba 15 días, regresaba 8 y así, ¿no? Entonces el contacto mío era más con mi mamá. Pero mi madre creo que es una mujer que no fue muy estudiada, pero que fue una mujer que se autoeducó, muy sensitiva, ¿no? Y entonces me supo acompañar conforme iba creciendo y orientándome sobre estas temáticas. Primero hay que formarse uno, perderle el miedo y la vergüenza y agarrar al toro por los cuernos. ¿Ya? Si usted se pone ahí que no sé qué, que no sé cuánto, no, usted tiene que hablar. A veces le hablan más afuera de la casa cuando debería ser la casa la primera educadora, ¿no? Muchas gracias, Gabriel. No sé si de pronto, siempre y cuando usted tenga tiempo, aunque sea unos 10 minutos de un segundo enlace, porque ya mismo se nos corta. Entonces, no sé si podemos 10 minutos de preguntas o 5 para terminar, porque creo que en 30 segundos se nos corta.